Pues eran 10. Cerquem inversions, cerquem empreses que tinguin un negoci fàcilment entendible, rendiments superiors als de l'índex a mig i llarg termini, i no pas dedicar esforços a intentar adivinar els moviments. El 2014 les perspectives són bones, però en qualsevol cas no creiem que es repeteixin rendiments de les magnituds en els països perifèrics perquè estan... Gracias, Javier, y gracias por tus palabras y también pues, comentar y gracias por haber confiado con nosotros en ponernos un poco más de cuidado con lo que hemos venido hablando en estos últimos años, ¿no? Que siempre el que haya venido pues ha visto que nosotros estamos bastante optimistas con la inversión en general. ¿Y qué hemos hecho con esas ventas? Fundamentalmente invertir en compañías defensivas, supermercados, compañías de defensa, en fin, compañías con negocios que no se ven afectados por los ciclos o no tienen tanto vaivén. Y lo segundo que hemos hecho es tener algo de cash, de tesorería. Es un 10%, no es mucho, pero para nosotros es mucho. Tener un 10% de liquidez quiere decir que nos está costando encontrar compañías baratas, no cuando se ve que se está perdiendo. Entonces, bueno, al llevar ya unos meses buenos desde el 2012 y principios de 2013, ya a finales de 2013 ya ha entrado bastante dinero a los mercados. Cada vez las ventas de nuestros productos son en más países, porque esos países cada día están, digamos, creciendo más que Europa, Estados Unidos. Sí, es un poco eso, centrarlo en el riesgo, sobre todo cuando hablas de la situación, pues que la gente no se olvide de que invertir en bolsa, en renta variable, pues es una rentabilidad que normalmente es mejor que la de tener el dinero en el banco o invertir en renta fija y además con cierto menos riesgo, verdaderamente, porque es así, históricamente. Pero bueno, tiene su volatilidad y hay muchos vaivenes y hay que saber sostenerlos y hay que saber también que el dinero tiene que ser un dinero que no necesitas, que es algo básico, pero que es lo que es. Vamos, sí, bueno, respecto al año pasado, pues sí, respecto a los últimos años, que han sido años de bolsa relativamente baja, pues sí, que era más fácil encontrar cosas interesantes y valores con potencial. Ahora los encontramos, pero nos cuesta más, claro, sí. Pues en línea con lo que hablábamos antes de las revalorizaciones y de más riesgo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado.